La noche estaba oscura y tormentosa, con relámpagos iluminando el cielo de vez en cuando, revelando calles desiertas y empapadas. Jessica conducía con dificultad, los limpiaparabrisas luchando por seguir el ritmo de la lluvia torrencial que caía sin parar. Se apresuraba para llegar a casa, deseando solo el calor de su hogar después de un largo día de trabajo. Pero, al girar la esquina de una calle casi vacía, sus faros captaron algo que la hizo desacelerar. De pie bajo un pequeño refugio improvisado, vio a un chico que no parecía tener más de 11 años, sujetando con firmeza las manos de dos niñas más pequeñas. La mirada determinada del niño, a pesar de estar empapado hasta los huesos, y la forma en que intentaba proteger a sus hermanas, llamó la atención de Jessica. Las niñas estaban acurrucadas y temblando, claramente asustadas y sin saber a dónde ir. Sin dudarlo, Jessica aparcó el coche y salió, siendo inmediatamente golpeada por la fría lluvia. ¿Estáis bien?, preguntó, acercándose con cautela. El niño la miró con desconfianza, pero no respondió de inmediato. Jessica, sintiendo la urgencia de la situación, extendió la mano. «Venid conmigo, no podéis quedaros aquí bajo la lluvia». Tras un breve momento de duda, el chico asintió y ayudó a sus hermanas a levantarse. Las niñas apenas podían caminar, tan cansadas y débiles estaban. Jessica rápidamente los guió hasta el coche, colocando a las niñas en el asiento trasero y al chico junto a ellas. Puso la calefacción al máximo, esperando que el calor los calmara. Mientras conducía, Jessica miraba por el retrovisor, observando a los niños. El chico mantenía una expresión seria, mirando fijamente por la ventana, mientras las niñas seguían temblando, abrazadas una a la otra. No sabía quiénes eran ni de dónde venían, pero una cosa era segura: esos niños necesitaban ayuda. De vuelta en su casa, Jessica rápidamente sacó abrigos secos para los niños y los acomodó en el sofá, ofreciéndoles mantas calientes. Las gemelas, Ana y Beatriz, estaban exhaustas, casi quedándose dormidas, mientras Daniel permanecía vigilante. Su postura protectora era evidente, incluso en un entorno seguro. Parecía ser más maduro de lo que su edad sugería. Después de preparar una sopa caliente, Jessica se sentó junto a ellos. «Estáis a salvo aquí. Ahora, ¿podéis decirme qué ha pasado?», preguntó con suavidad, dirigiendo principalmente la pregunta a Daniel, que parecía ser el responsable. Daniel dudó por un momento, pero finalmente comenzó a hablar, su voz baja y cautelosa. «Mi madre nos echó de casa», dijo, con los ojos fijos en el suelo. «Nos ama, pero está con un hombre malo. Un hombre que no nos quiere cerca». Jessica frunció el ceño. «¿Qué hombre?». «Sergio», respondió Daniel, con un tono amargo. «Está con mi madre ahora. No le gustan los niños y dijo que si ella quería quedarse con él, tenía que deshacerse de nosotros. Ella intentó resistirse, pero él la amenazó, así que nos mandó fuera para protegernos». Las palabras de Daniel golpearon a Jessica con fuerza. La situación era más grave de lo que había imaginado. Esos niños no solo huían de la lluvia, estaban huyendo de algo mucho más oscuro. «Tu madre está en peligro». Daniel solo asintió. «Tiene miedo de él. Pero no puede protegernos, y ahora él podría estar buscándonos». Jessica sintió un escalofrío recorrer su espalda. La responsabilidad de proteger a esos niños recaía sobre ella, pero sabía que no podía dejarlos desamparados. Los miró con determinación. «¿Estáis seguros aquí? Encontraré una manera de ayudaros». Tras la revelación de Daniel, Jessica sintió el peso de la urgencia caer sobre sus hombros. Mientras los niños descansaban en el sofá, ella se retiró a la cocina, intentando pensar en una solución. La historia que Daniel le había contado resonaba en su mente. Necesitaba ayuda, y rápido. Entonces pensó en Clara, su amiga de toda la vida. Clara siempre tenía buenos consejos y quizás sabría qué hacer en una situación tan complicada. Jessica tomó el teléfono y, sin dudarlo, marcó el número de Clara. No tardó mucho en que su amiga respondiera. «Clara, te necesito. ¿Ha pasado algo? ¿Puedes venir aquí?».
La voz de Jessica estaba cargada de preocupación, y Clara lo notó. Voy para allá, respondió Clara sin dudarlo. Aproximadamente media hora después, Clara llegó a la casa de Jessica, su rostro reflejando la preocupación que sentía al ver la seriedad de la situación. Jessica le explicó todo en detalle: los niños, la madre, Sergio y el peligro inminente. Clara escuchó en silencio, asimilando la gravedad del problema. Necesitamos encontrar una forma de mantener a estos niños a salvo y averiguar cómo ayudar a su madre, dijo Jessica, sus palabras rápidas y ansiosas. Clara asintió, pero mantuvo una mirada pensativa. Quizá podamos esconderlos en algún lugar seguro mientras pensamos qué hacer. Tenemos que ser cautelosas, especialmente si ese Sergio es tan peligroso como parece. Jessica asintió. Tienes razón. No pueden quedarse aquí mucho tiempo. Sergio podría acabar encontrándonos. Comenzaron a pensar en posibles lugares donde los niños podrían quedarse temporalmente, y Clara, con una expresión seria, prometió ayudar en lo que fuera necesario. Voy a hacer algunas llamadas y ver qué podemos arreglar. Por el momento, parecía que todo estaba bajo control, y Jessica sintió un pequeño alivio al darse cuenta de que no estaba sola. Sin embargo, lo que Jessica no sabía era que Clara tenía otras intenciones. A pesar de la amistad que compartían, Clara estaba atravesando problemas financieros personales, y Sergio le había ofrecido una solución tentadora. Le prometió una gran suma de dinero a cambio de información sobre el paradero de los niños. Clara dudó al principio, pero sus dificultades la llevaron a aceptar el oscuro acuerdo. Esa misma noche, cuando Clara salió de la casa de Jessica, llamó a Sergio. Las calles aún estaban mojadas por la lluvia, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado resonaba mientras ella conducía. Al teléfono, Sergio contestó con su voz fría y calculadora. Los niños están en casa de Jessica, informó Clara, su voz baja, como si quisiera deshacerse rápidamente del peso que llevaba. Ella está intentando encontrar un lugar seguro para ellos, pero, por ahora, están todos allí. Sergio rió al escuchar las palabras de Clara, satisfecho con la traición. Buen trabajo. Manténme informado si algo cambia. Pronto resolveremos esto de una vez por todas. Clara colgó el teléfono con las manos temblando levemente, una mezcla de culpa y miedo apoderándose de ella. Sabía que estaba traicionando a una amiga, pero la desesperación por dinero la había cegado. No había vuelta atrás. Mientras tanto, Jessica, completamente ajena a la traición que se estaba gestando, se preparaba para poner en marcha su plan, creyendo que Clara realmente estaba de su lado. Daniel, que ya había demostrado gran desconfianza, observaba todo en silencio. Presentía que algo no estaba bien, pero aún no sabía qué. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa de Jessica parecía tranquila, pero Daniel no lograba relajarse. Algo dentro de él lo inquietaba profundamente. Observaba a Clara con ojos atentos, notando cómo parecía diferente, distante. Había algo en su comportamiento que no le cuadraba, y el chico, a pesar de su juventud, ya había desarrollado un agudo instinto para identificar el peligro. Mientras Jessica preparaba el desayuno para todos, Daniel vio a Clara salir para hacer más llamadas. Esta vez, decidió seguirla discretamente hasta el patio, manteniéndose a una distancia en la que pudiera escuchar, pero sin ser visto. Clara estaba hablando por teléfono, su voz baja y nerviosa. Sí, Sergio, todo está bajo control. Los niños siguen aquí, y Jessica no sospecha nada. Sí, te mantendré informado sobre cualquier movimiento. El corazón de Daniel se aceleró. Así que era verdad. Clara estaba traicionando a Jessica y ellos estaban en peligro. Sabía que no podía contárselo a Jessica sin pruebas. Tenía que hacer algo rápido antes de que Sergio llegara para capturarlos. Volviendo silenciosamente al interior de la casa, se acercó a Jessica, intentando parecer lo más calmado posible, aunque por dentro su mente estaba a 1000 por hora. ¿Todo bien, Daniel?, preguntó Jessica con una sonrisa, mientras le ponía un plato de comida en la mesa. Él forzó una sonrisa. Sí, todo bien. Pero por dentro, ya estaba formulando un plan. Más tarde ese día,
Cuando Clara salió nuevamente para resolver algunas cosas, Daniel vio su oportunidad. Tomó el móvil de Jessica, que había dejado sobre la encimera, y salió discretamente al patio, donde sabía que Clara seguiría haciendo llamadas sospechosas. Posicionado cerca de la ventana abierta, logró escuchar a Clara hablando otra vez con Sergio. Esta vez, activó el grabador de voz del móvil y capturó cada palabra de la conversación. Clara estaba discutiendo abiertamente con Sergio sobre cómo podría entrar en la casa por la noche y capturar a los niños mientras Jessica dormía. La sangre de Daniel se heló, pero no tenía tiempo para desesperarse. Con la grabación guardada en el móvil, sabía que necesitaba salir y buscar ayuda, ya que Clara y Sergio podrían actuar en cualquier momento. Con cuidado, Daniel volvió a colocar el móvil en su lugar y se dirigió hacia sus hermanas, que jugaban en una esquina del salón. Ana, Beatriz, vamos a salir un rato, ¿vale? Les dijo en un susurro, tratando de no asustarlas. Voy a buscar ayuda. Sin levantar sospechas, Daniel tomó un abrigo para él y sus hermanas, y rápidamente salieron de la casa, caminando hacia la comisaría que había visto la noche anterior cuando Jessica los encontró. El viento frío de la mañana los envolvía, pero sabía que no podían esperar. Tan pronto como llegaron a la comisaría, Daniel mostró el móvil con la grabación al policía de turno. Estamos en peligro, dijo con voz firme, aunque cargada de miedo. El policía escuchó la grabación con atención, comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación. Enviaré una patrulla de inmediato, dijo el oficial. Daniel sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, en casa de Jessica, Clara comenzaba a darse cuenta de que algo andaba mal. Al regresar y no encontrar a los niños, su corazón se aceleró. Llamó a Sergio, nerviosa, pero antes de que pudieran actuar, el sonido de las sirenas de la policía comenzó a resonar por la calle. Cuando las sirenas de la policía rompieron el silencio de la calle, Clara entró en pánico. Su plan se estaba desmoronando, y sabía que, si Sergio no actuaba rápido, todo podría salirse de control. Intentó llamarle de nuevo, pero antes de que pudiera hacer nada, la puerta de la casa de Jessica fue abierta con fuerza por dos policías armados. Jessica, que estaba en el piso de arriba, escuchó el ruido y corrió para ver qué estaba sucediendo. Al bajar las escaleras, quedó impactada al ver a los policías y a Clara parada junto a ellos, visiblemente nerviosa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Jessica, confundida y preocupada. Hemos recibido una denuncia sobre una amenaza inminente para ti y los niños que estás protegiendo, dijo uno de los policías con firmeza. Sabemos que Sergio está involucrado y tenemos una grabación que lo confirma. Jessica se quedó sin palabras. ¿Grabación? ¿Cómo es posible? ¿Quién hizo esto? Antes de que Clara pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo, y Daniel entró, jadeando y con el rostro marcado por la tensión. Fue directamente hacia Jessica. Escuché a Clara hablando con Sergio, dijo, entregando el móvil con la grabación a uno de los policías. Nos estaba traicionando. Sabía que no podíamos confiar en ella. La traición de Clara finalmente quedó clara para Jessica, quien miró a su amiga con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué harías algo así? Clara bajó la cabeza, su voz temblando de vergüenza. Yo estaba en apuros, Jessica. Sergio me ofreció dinero, y yo estaba desesperada. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Jessica sintió un peso enorme en su pecho. La amiga en la que tanto confiaba había puesto en peligro la vida de 3 niños inocentes. Apenas podía creer que Clara, alguien tan cercana, fuera capaz de semejante traición. La tensión en la sala era palpable, y mientras los policías esposaban a Clara, Jessica intentaba asimilar todo lo que había sucedido. Con la situación bajo control en la casa, los policías se preparaban para lidiar con Sergio. Ahora necesitamos asegurarnos de que sea detenido antes de que intente algo más peligroso, dijo el policía principal. Vamos a planear su captura. Esa misma noche, Sergio, aún ignorante de la traición descubierta, se preparaba para actuar. Creía que Clara tenía todo bajo control y que pronto tendría a los niños en sus manos.
Pero al llegar a la casa de Jessica, fue recibido por un silencio inusual. Sin saber que la policía ya le esperaba, Sergio se acercó cautelosamente a la entrada. Al abrir la puerta sigilosamente, fue sorprendido por los policías que lo aguardaban. «Manos arriba». La voz de uno de los agentes resonó por la sala, mientras Sergio, sorprendido, intentaba escapar. El caos que siguió fue rápido. Sergio intentó resistirse al arresto, pero los policías estaban preparados. En cuestión de minutos, fue esposado y puesto bajo custodia, con una expresión de furia mientras miraba a Jessica y a Daniel. «Van a pagar por esto», gritó, lleno de rabia. Jessica, firme y decidida, se mantuvo al lado de Daniel y sus hermanas, protegiéndolos con una mirada resuelta. Sabía que la batalla había sido difícil, pero sentía alivio al ver que finalmente estaba llegando a su fin. Los niños ahora estaban a salvo. Clara, quien había presenciado el enfrentamiento desde fuera del coche patrulla, fue llevada junto con Sergio. Su traición había sido expuesta, y las consecuencias de sus acciones eran inevitables. La amistad de años con Jessica se había destruido de una manera irreparable. Mientras los policías se llevaban a Sergio y Clara, Jessica abrazó a Daniel y a las niñas, sintiendo el peso de las últimas 24 horas comenzar a desvanecerse. «Estáis a salvo ahora», susurró, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Pero, aunque Sergio estaba preso, aún quedaba una pregunta por resolver. ¿Dónde estaba Rosana, la madre de los niños? Sergio fue llevado en un coche patrulla, su rostro marcado por la frustración y la ira. Mientras lo alejaban, el silencio se apoderó de la calle. Jessica sentía una mezcla de alivio y cansancio. La amenaza inmediata estaba contenida, pero quedaba la sensación de que algo aún no se había resuelto. La mirada de Daniel, que hasta ese momento había permanecido calmado y decidido, comenzó a suavizarse. Las gemelas, Ana y Beatriz, finalmente parecían relajarse, como si supieran que lo peor había pasado. «Ya está fuera de nuestras vidas», dijo Jessica en voz baja, más para sí misma que para los demás. Pero la pregunta que quedaba flotando en el aire, sin ser dicha, era sobre el paradero de Rosana, la madre de los niños. Los policías se quedaron un tiempo en la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden y recogiendo más información sobre Sergio y su relación con Rosana. Uno de los oficiales, al ver la situación emocional de los niños, se acercó a Jessica y le ofreció palabras de apoyo. «Haremos todo lo posible para encontrar a Rosana», aseguró. «Ahora que Sergio está bajo custodia, será más fácil localizarla». Daniel, aún con su postura protectora, se acercó a Jessica. «Ella tiene miedo de él, pero ahora que está detenido, tal vez podamos traerla de vuelta». La esperanza en los ojos de Daniel tocó profundamente a Jessica. Sabía que no podría descansar hasta que esa familia estuviera reunida de nuevo. «La encontraremos, Daniel», prometió, acariciándole el pelo. «Me aseguraré de que tú y tus hermanas estéis juntos otra vez». Al día siguiente, con Sergio detenido, los policías finalmente lograron localizar a Rosana. Se encontraba escondida en un pequeño pueblo, lejos de la ciudad, donde se había refugiado, temiendo por el destino de sus hijos y por su propia seguridad. Al ser informada de la detención de Sergio, Rosana se quedó en estado de shock inicialmente, sin saber si podía confiar en la noticia. Cuando Jessica supo que habían encontrado a Rosana, pidió acompañar a los policías hasta el lugar. Era importante para ella asegurarse de que la madre de los niños estuviera bien y de que el reencuentro ocurriera de la mejor manera posible. El viaje al pueblo fue silencioso, salvo por los latidos acelerados del corazón de Jessica, que esperaba lo mejor. Al llegar, Rosana apareció en la puerta de la pequeña casa donde se estaba refugiando. Sus ojos, que antes estaban llenos de miedo, ahora reflejaban sorpresa y, tal vez, un atisbo de esperanza. Cuando vio a Daniel, Ana y Beatriz bajando del coche, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sin dudarlo, corrió hacia ellos, abrazándolos con tanta fuerza como si quisiera asegurarse de que nunca más los perdería. «Mis bebés, mis amores», murmuraba Rosana entre sollozos. Daniel, quien hasta entonces había sido el fuerte, también se derrumbó,
dejando que la emoción finalmente lo alcanzara. Las gemelas, que apenas comprendían lo que había sucedido, abrazaron a su madre con la misma intensidad, felices de estar de vuelta en sus brazos. Jessica observaba todo a la distancia, su corazón reconfortado por la escena. Había hecho lo que pudo para proteger a esos niños y reunir a esa familia. Y ahora, finalmente, sentía que su misión estaba cumplida. Rosanna se acercó a Jessica, aún con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerte. Has salvado a mis hijos, has salvado a nuestra familia. Jessica solo sonrió y negó con la cabeza. Son niños increíbles, Rosanna. Todo lo que hice fue lo que cualquier persona debería haber hecho. Con Sergio fuera de escena y la familia reunida, Jessica sabía que ahora esos niños tenían la oportunidad de un futuro mejor. El peso de la traición de Clara seguía pesando sobre ella, pero el reencuentro de la familia era un consuelo que hacía que el dolor fuera más soportable. Rosanna y sus hijos partieron juntos, listos para comenzar una nueva vida, lejos del miedo y las amenazas de Sergio. Jessica se quedó en la puerta de su casa, observándolos partir, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo.